están? ¿Todo bien? Hoy acá en Argentina mucho calor, loco. Te juro, mucho calor, pero bueno, vamos a hacer algo más importante que hablar del calor de Argentina. Vamos a hablar, sí, escuchen el título, México por lejos es la economía más importante de América Latina. ¿Quién dijo esto? El ex viceministro de Portugal. Si ustedes dirán, tanto es, está exagerando, creo que es mentira. O muchos dirán, es 100% real lo que está diciendo el ex viceministro de Portugal, ¿no? Porque sinceramente una persona que conoce un poco a México sabe que es un país muy poderoso, con muchas herramientas, realmente tiene muchos atributos México. Una cosa es no saber aprovecharlas, otra cosa que no las tenga, ¿no? Lamentablemente, como siempre les digo, México hoy en día no es potencia por culpa de los mandatarios anteriores, ¿no? Por culpa de los presidentes anteriores, hoy en día México no es potencia, ¿no? Es así de fácil. Hoy en día López Obrador está haciendo lo imposible por sacar a México adelante. Para mi manera de pensar, recibe críticas, demasiadas críticas de algunos, sin acordarse el pasado, ¿no? Obviamente, como siempre les digo, hay que corregir cosas, siempre hay que dar ideas, aportar ideas para que día tras día mejoren las cosas en México, ¿no? Pero muchas veces creo que las ideas o las críticas son por un odio personal que por otra cosa, ¿no? No digo todos, algunos obviamente criticarán, darán ideas en forma positiva, ¿no? Para que México día a día progrese, ¿no? En cambio hay muchos que directamente, como siempre les digo, es una especie de rencor, envidia al presidente de México actual, ¿no? López Obrador, como les digo, creo que dará muchas cosas a México día tras día, ya que es un país muy poderoso, ¿no? Pero bueno, antes de escucharme a mí, vamos a escuchar al ex viceministro de Portugal, que seguramente explicará muchísimo mejor que yo. México es uno de los países que mejor ha aprovechado la globalización. Es de muy lejos la economía más dinámica de América Latina. Es un país que tiene 70% de exportaciones sobre el PIB. Si comparamos con Argentina o Brasil, que están abajo de 30, podemos ver el tremendo camino que México ha hecho. Además, es un país que es rico en petróleo, lo sabemos, pero que ha sabido diversificar su economía. Quizás el presupuesto del Estado aún dependa mucho del petróleo, pero la economía se ha constituido una economía muy competitiva en muchos sectores. ¿Cómo nos ven en el exterior para poder Yo creo competir acá? que como una economía, México es uno de los pocos países del mundo con más de 100 millones de personas, o sea, también de consumidores, y es una de las 15 economías más importantes del mundo. Es decir, si quieres hacer comercio, si quieres hacer parcerías, si quieres contribuir al desarrollo de un país que está dando cartas y que supo hasta ahora aguantar este volcán que fue la elección presidencial en Estados Unidos, tienes que mirar a México. México tiene muy buena percepción internacional. Es un país con estabilidad, es un país con seguridad jurídica desde el punto de vista de las inversiones, tienes muchas multinacionales invirtiendo acá y además, otro punto, México es un país esencial en un fenómeno que está cambiando el mundo y que es inevitable, la latinización de Estados Unidos de América. En relación al tema Trump, sabemos Sí. que México está buscando nuevos acuerdos comerciales con muchos países por esta nueva relación comercial con Estados Unidos. ¿Cómo ha impactado la llegada de Donald Trump a otros países? Yo te voy a decir, yo soy moderadamente optimista en este sentido. El tiempo juega a favor de México. Yo creo que la cabeza de Trump muchas veces es anterior a la globalización y el mejor ejemplo es México. Sí es verdad que México exporta 70% de su riqueza. Sí es verdad que exporta 80% para el mercado americano. Pero falta decir la otra cosa. Es que de esos 80% que exportas para América del Norte, también importas de allá piezas, segmentos, capacidades. En un coche producido en México tienes que irte a buscar, por ejemplo, la seguridad, los cintos de seguridad a Estados Unidos o a Canadá. Es decir, las economías tienen cadenas de producción integradas, no son mononacionales. Lo que quiero decir es muy sencillo. Si Trump hace tasas de frontera contra México, eso rápidamente le va a impactar en empresas americanas. Y no te olvides, Lucera, de una otra cosa que es un motivo de orgullo.
De las 500 mayores empresas americanas, 200 son hijas de la inmigración. Es decir, de gente que inmigró, que era competitiva, que era creativa, que de la pobreza se hizo riqueza por su trabajo y por su mérito. Eliminar esa fuente de creatividad y de riqueza es un disparate. Y finalmente, por un tema de seguridad, México y Estados Unidos tienen una frontera común de casi 3.600 kilómetros. Es básico, diría yo, tener la lucidez de comprender que por temas de seguridad y de combate a tráficos y crímenes es absolutamente esencial tener una buena relación entre México y Estados Unidos. Bueno, ahí estaba el ex viceministro de Portugal realmente diciendo cosas muy adecuadas, ¿no? Y muchos pueden decir que exageró. Para mí no exageró nada de nada, porque realmente México es superpotencia. En América Latina creo que es líder 100%. Muchos dicen que Brasil hoy en día lo puede superar, que lo superó. Creo que México hoy en día está arriba de todo. Muchos pueden decir que no, pero creo que le jugó muy en contra a Brasil el tema de esta famosa pandemia. Es verdad, a México también le jugó en contra, como a todos los países de Europa mismo le jugó en contra, ¿no? Mismo Estados Unidos económicamente también sufrió y mucho por este tema, pero bueno, a lo que voy es que México hoy en día es potencia 100% arriba de todo y creo que tienen un presidente con mucha responsabilidad y realmente da ganas que sea líder de América Latina López Obrador, ¿no? Creo que es un presidente que sí o sí corresponde para ser líder de América Latina, ¿no? Muchos pueden decir que exagero con López Obrador. Si ustedes buscan el trabajo que hace día a día por México, creo que no exagero nada, ¿no? Como les digo, muchas veces algunos no están de acuerdo, otros no. Me parece bárbaro que muchas veces algunos comenten o algunos den su cuota de responsabilidad en su país, decir López Obrador tiene que hacer esto, López Obrador tiene que hacer lo otro. Como siempre les digo, buscar defectos por algo personal, por envidia o bronca, no sirve de nada. Pero querer corregir las cosas por el bien del país corresponde y mucho, eso estoy de acuerdo. Pero que López Obrador no ponga esmero, no ponga responsabilidad por su país, es una totalmente mentira. Sabemos muy bien que López Obrador hoy en día está padeciendo esa famosa enfermedad de la famosa pandemia. Igualmente López Obrador sigue en pie, sigue trabajando para el pueblo mexicano. Te das cuenta la gran responsabilidad que tiene, ¿no? Muchos, lamentablemente, como siempre les digo, desean o dicen cosas inadecuadas, pero bueno, allá ellos, ¿no? Siempre tienen que pensar que si le desean mal al presidente de México es desearle mal a México mismo, ¿no? Muchos pueden decir que no, pero es así de fácil, ¿no? Hoy en día México está bastante y muy bien económicamente. No depende tanto del dólar como pasa acá en Argentina. Acá en Argentina lamentablemente estamos a un nivel muy bajo. Lamentablemente económicamente quedó muy débil Argentina. Como les digo, sí, repito de nuevamente, el tema de la famosa pandemia a Argentina le dejó muy golpeada, pero 100%. Alberto Fernández poco a poco intenta mejorar a Argentina, pero le cuesta mucho, porque, como les digo, agarrar un país con un expresidente que dejó las mil y unas y dejó un desastre el país y encima se suma de combo esta famosa pandemia, Alberto Fernández agarró no un problema, agarró 1.000.000 de problemas por solucionar. Va a llevar un tiempo importante, creo, para que esto mejore, pero bueno, hay que tener fe y, como les digo, con responsabilidad se puede hacer todo, ¿no? Otra cara de la moneda es México. Hoy en día México tiene un presidente que realmente tiene una experiencia muy grande como presidente, la luchó y bastante. Creo que esa es la diferencia entre Alberto Fernández y AMLO, ¿no? Que AMLO tiene una experiencia muy grande, siempre fue líder, siempre quiso ser presidente, estuvo siempre con la gente. Creo que es diferente. No quiere decir que Alberto Fernández no se preocupe por la gente, quiero decir el tema de experiencia. AMLO tiene una experiencia muy grande y realmente tiene un carácter muy importante. Algunos al principio no lo conocían y pensaban que era callado, tranquilo. Demostró su carácter con Donald Trump, que hizo las cosas como correspondía, trajo muchas cosas a favor para México. Hoy en día muchos decían que Biden iba a hacer esto, Biden iba a hacer lo otro, que López Obrador no iba a hacer caso a Biden, que no le iba a contestar. Obviamente se inventaban millones de cosas. López Obrador demostró y mucho que 100% le importa el pueblo mexicano,
no importa quién esté de la vereda del frente, lo importante es traer grandes proyectos, ganancias a México y eso es lo importante, ¿no? Porque se beneficia el pueblo mexicano. Y a López Obrador le importa 100% que el pueblo mexicano esté de una vez por todas como corresponde, ¿no? Creo que así de fácil, no hay que darle vueltas. Muchos quieren que López Obrador se pelee con Biden. ¿Para qué? Para que económicamente Estados Unidos corte esa conexión con México y económicamente esté golpeado México, ¿no? López Obrador no es para nada tonto. Como siempre les digo, México tiene un abanico muy grande. El Tratado de Temec, Canadá, Estados Unidos, México realmente va a traer grandes cosas. Mismo América Latina creo que va a hacer grandes cosas con México. Ojalá que Argentina, Alberto Fernández, ya que tiene una relación muy buena con AMLO, poco a poco puedan hacer grandes proyectos. Es verdad que con todo esto hoy en día, lamentablemente los proyectos están un poco parados en muchos lados, ¿no? México es un país que realmente asombra un montón, ¿no? Porque día a día muestra proyectos, como les dije, Dos Bocas, Santa Lucía, realmente son proyectos, el Tren Maya, proyectos que hacen grande a México, ¿no? Pero bueno, poco a poco México va a demostrar que es grande. Estoy más que seguro, como decía el título ahí, a México no lo ven como un país chiquito, un país que no es poderoso, lo ven como gran potencia, pero muchos que saben, ¿no? Algunos que tienen envidia, como le digo, y bronca, pueden decir México siempre va a quedar en la misma manera. No, México poco a poco va a demostrar que tiene grandes cualidades, les gusta a quien le guste. Nada más, gente, simplemente quería decirles eso. Perdonen si hablo un poco cansado, es que hace mucho calor acá en Argentina, pero tenía ganas de compartir este video con ustedes y, como les digo, aprender día tras día. Muchos me pueden decir, estoy de acuerdo con esto, estoy desacuerdo con lo otro. Me parece bárbaro. Siempre aprendemos juntos. La persona que piensa que está de acuerdo con el otro siempre 100% o tiene la razón está equivocado 100%. Abrazo, gente, se los quiere mucho.